Lo humano había invadido a tal punto el sábado que la realidad original casi no se veía. Jesús se abrió paso a través de todo eso hasta exponer el corazón del sábado, a saber, la relación que debe existir entre nuestro amante Creador y su pueblo. De este modo, el sábado, apartado de las actividades seculares, podía ser un día de acción, de cuidar a nuestros semejantes, un día de comunión social, en el cual dedicar más tiempo a Dios, a nuestra familia y a nuestros vecinos y amigos. Muchos devotos cristianos se sorprenden al leer que su propio día de culto se basa en reglas y tradiciones eclesiásticas y no en las Sagradas Escrituras. Algunos creen que Jesús quebrantó a propósito el sábado para establecer un nuevo día cristiano de culto. Esta idea carece de apoyo bíblico o histórico. Jesús no quebrantó el sábado del Decálogo. Lo que hizo fue desafiar las costumbres y tradiciones humanas. Al hacer esto, mostró la verdadera forma de guardar el sábado bíblico. De hecho, Jesucristo liberó el sábado de las tradiciones que lo habían convertido en una rígida formalidad y restauró su verdadero propósito como una celebración de la relación correcta entre el hombre y su prójimo y con su Creador. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Con esas palabras, Jesús señaló una terrible predicción que hiciera el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué habría de decirles a los creyentes que oraran para que no tuvieran que escapar en sábado, a menos que esperara que todavía estuvieran guardando el sábado como día santo? En el año 69 de nuestra era, el Imperio Romano era muy inestable. A dicho año se lo llama el año de los 4 emperadores y los primeros 3 no murieron de causas naturales. Por eso los judíos pensaron que el momento era favorable para sacar partido de esa inestabilidad y promover su propia libertad de la opresión imperial. El general romano Vespasiano atacó la ciudad en un intento de ahogar la revuelta. Antes de completar la campaña, fue nombrado emperador el año 69 de nuestra era, y su hijo Tito, otro futuro emperador, tomó el mando como general del ejército. Tito le puso sitio a la ciudad y finalmente, en el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas penetraron las defensas, asolaron la ciudad y destruyeron completamente el templo. Eusebio, un historiador eclesiástico, informa que los cristianos de Jerusalén recordaron la advertencia y escaparon antes que la ciudad cayera en manos romanas. Este incidente muestra en forma evidente la intersección de la historia y la profecía. Conocemos las fechas y lugares. Jesús sabía y predijo cuándo iban a suceder estas cosas y que 40 años después de su muerte y resurrección, sus seguidores todavía estarían guardando el sábado. De hecho, en todo el período del Nuevo Testamento, que abarca hasta el fin del primer siglo de nuestra era, los cristianos siguieron observando el séptimo día, sábado. Este hecho resulta claro en los registros bíblicos e históricos. Para los primeros cristianos, su relación con el judaísmo no era una interrupción, sino un progreso. En efecto, su religión se basaba en el cumplimiento de las esperanzas y expectativas del Antiguo Testamento. Los cristianos no creían estar fundando una nueva religión. Creían ser judíos, el verdadero Israel. Eran los hijos de Abraham. Si eran gentiles, eran hijos de Abraham por la fe. Los judíos y los cristianos compartían la creencia de que Dios actúa en la historia, en el Sinaí, en el Éxodo, en la creación, y que el registro de esos actos se halla en las escrituras hebreas.
El corazón de la teología cristiana y judía lo conforma la creencia de un solo Dios personal, un creador amante que se relaciona con sus criaturas. Esta creencia proveía también el corazón de la experiencia del reposo sabático, al requerir una relación personal con el amoroso creador. Pero para los cristianos, la vida y muerte de Cristo añadió una nueva dimensión, una nueva razón de reposar el sábado. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Con estas palabras, Pablo mostró que la fe cristiana elevó el sábado a nuevas alturas. Con la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos adquirieron una esperanza nueva, la de ser librados de un mundo de pecado. Así el sábado, que originalmente fuera el memorial de la creación, pasó a conmemorar también la salvación y la paz espiritual que ella nos brinda. Esto plantea una pregunta interesante. Si los cristianos del primer siglo observaban el sábado del Antiguo Testamento, el séptimo día de la creación y el cuarto mandamiento, ¿por qué la mayoría de los cristianos observan hoy el domingo? ¿Cuándo se cambió el sábado por el domingo? ¿Hay algún indicio en el registro bíblico? Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se cuentan entre los documentos cristianos más antiguos. Marcos escribió su libro primero. Es un informe de la vida de Cristo. Lo hizo en torno al año 55 después de Cristo o más tarde. Los escritos de Mateo y Lucas probablemente datan entre poco antes del año 70 y el 80. Juan, el último de los discípulos originales de Cristo, escribió su libro cerca del fin del primer siglo. A pesar de sus fechas tardías, entre 30 y 70 años después de la muerte de Cristo, estos libros no contienen ni la menor indicación de que Jesús o sus discípulos hayan considerado cambiar el día de reposo y adoración del séptimo día de la semana al primero. Es especialmente significativo que los escritores del Nuevo Testamento nunca llaman día de reposo al primer día de la semana. Para ellos, el día de reposo era el séptimo, y esto es consistente en todas las otras evidencias de que, hasta el fin del primer siglo, los cristianos adoraban los sábados en las sinagogas junto con los judíos. Entre el año 95 y 100 de nuestra era, se realizó un cambio en el servicio de la sinagoga. La parte central del servicio se conoce como la oración de pie, la amida, o las 18 bendiciones. Son 18 breves bendiciones de Dios u oraciones de gratitud. En días de semana se recitan las 18, en el sábado solo 7 de ellas. En la misma época se añadió una más, que en hebreos se conoce como la Birkot Hamanina, la bendición concerniente a los herejes, la cual en realidad no es una bendición. Que no haya esperanza para los apóstatas, que los dominios de maldad sean prontamente desarraigados en nuestros días, que los nazarenos y los herejes perezcan pronto y no sean inscritos junto con los justos. Bendito eres tú, el eterno nuestro Dios, que aplastas a los malvados. Revelaba quién era cristiano porque se le podía pedir a cualquiera para que dirigiera la recitación de esta plegaria. Y al final de cada bendición todos debían decir amén, y esto hizo que fuera sumamente incómodo, de hecho imposible, para los cristianos participar desde entonces en adelante en los servicios de la sinagoga dirigidos por los fariseos. La evidencia que provee esta oración de la sinagoga nos ayuda a enfocar el cuadro de los cristianos del primer siglo. Es claro que guardaban el sábado junto con sus hermanos judíos. Pero esta idea es una verdadera revelación para la mayoría de los cristianos de hoy. Y resulta inquietante comprobar que el prejuicio contra los judíos afectó profundamente el concepto que algunos cristianos tenían del sábado. En la literatura eclesiástica de los primeros cristianos se nota un gran deseo de separarse y distinguirse de los judíos.
Como resultado, aparece en ella mucho antijudaísmo o antisemitismo. En parte son comentarios insultantes acerca de los judíos y otros son intentos de separarse de lo que se consideraba como religión del Antiguo Testamento. Había razones prácticas para que los cristianos se distanciaran de los judíos. Sin duda, se dejaron arrastrar por la corriente de sentimientos antijudíos. Es sorprendente ver la intensidad de los conflictos entre judíos y romanos. A pesar de hallarse los judíos esparcidos por toda la región mediterránea y más allá, muchos de ellos todavía soñaban con una gran nación judía y con la victoria final sobre sus enemigos. Y en el norte de África, en torno al año 115 de nuestra era, esos sueños ardieron en una hoguera de violencia. Los judíos de la región de Cirene habían puesto a la cabeza de ellos a un cierto Andrés y estaban destruyendo tanto a los romanos como a los griegos. A muchos los aserraron partiéndolos en dos, desde la cabeza hacia abajo. A otros los echaron a las bestias salvajes y a otros aún les obligaron a luchar como gladiadores. En total, perecieron 220,000 personas. En Egipto también perpetraron ultrajes semejantes y en Chipre, Diocasio. Pocos años más tarde, en el 132, la oposición judía a la autoridad imperial encendió otra violenta revuelta, esta vez en Jerusalén. Nuestras antiguas fuentes nos dan dos razones para explicar la insurrección de Bar Kokhba. Primero, el emperador Adriano prohibió la circuncisión. Los judíos ya no podían cumplir este rito. Segundo, el mismo emperador decidió reconstruir Jerusalén como una ciudad pagana, la ciudad Ilia Capitolina. Por fin, las fuerzas imperiales aplastaron la rebelión el año 135. Adriano les prohibió a los judíos entrar a Jerusalén, así como la observancia del sábado y otros ritos religiosos. A través del Imperio Romano había un fuerte sentimiento antisemítico. Los judíos eran el enemigo. Los cristianos no querían ser asociados con ellos y ser así considerados también enemigos. Fácilmente podían dejar de lado la observancia del sábado, que era una marca de judaísmo. ¿Dónde, pues, y cuándo comenzaron los cristianos a observar un día distinto de culto? Las páginas perdidas de la historia nos llevan en una dirección sorprendente. Alejandría, Egipto, fundada el año 332 a.C. por Alejandro el Grande, uno de los grandes centros mundiales de literatura, ciencia y comercio, un caldero de ideas religiosas y filosofía clásica. Existen sólidas evidencias de que los cristianos de Alejandría fueron los primeros en reemplazar la observancia del sábado por servicios de culto dominicales. Esto comenzó poco antes del año 120 después de Cristo. Uno de los primeros documentos que apunta a cristianos guardadores del domingo es la así llamada Epístola de Bernabé. Este no es el verdadero Bernabé que menciona el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Este es un falso Bernabé, un pseudoepígrafe. Se le atribuye falsamente. Fue escrito aparentemente por alguien de Alejandría, en Egipto, donde existía la costumbre de espiritualizarlo todo. Esto es lo que hace la epístola de Bernabé. No toma nada en sentido literal. Bernabé cree que las escrituras hebreas son un don para los que verdaderamente las comprenden, pero cree que los que las comprenden no las toman en sentido literal, sino metafórico o espiritual. Bernabé afirma que él y sus seguidores guardan el octavo día de la semana, el día después del sábado, es decir, el domingo. Condena el judaísmo y todo lo asociado con él, incluso la observancia del séptimo día, sábado. La carta de Bernabé es evidencia de que el domingo fue promovido como el día cristiano de culto. Pero para hallar el verdadero corazón del movimiento en favor del domingo, debemos cambiar nuestro enfoque de Alejandría hacia el oeste, al corazón del Imperio Romano.
Es en la antigua Roma donde hallamos la primera descripción de cristianos que guardaban el domingo. Proviene de Justino Mártir, un converso a la nueva fe.